Buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenido a esta nueva propuesta de Con Criterio. En la noche de hoy le vamos a hacer una pregunta para ver si quiere compartir o no la noche con nosotros. Tiene que ver con que si usted cree o no en los objetos voladores no identificados, los míticos ovnis. ¿Existen o no existen? ¿Están tripulados, no están tripulados, pertenecen a las grandes potencias de nuestro mundo, pertenecen a mundos lejanos? Bueno, parte de lo que queremos averiguar en esta noche aquí en Con Criterio, en la primera parte de nuestro programa. En lo que respecta a la segunda, el tema va a ser mucho más ligado con la literatura. Vamos a tratar de recomendarle a través de algunos libros, precisamente opciones para su lectura en lo que puede ser un fin de semana descansado. Una propuesta con variedad para esta noche en Con Criterio. Colaboran con la realización de este programa. Entonces, a la propuesta de esta noche Con Criterio, y tiene que ver con los ovnis, sobre si existen o no existen. Para ello tenemos dos invitados: Alejandro Agostinelli, miembro del Centro Argentino para la Investigación y Refutación de la Pseudociencia, y Pablo Capana. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a ambos. Y el tema, bueno, va a ser los ovnis. ¿Les parece ir poniéndose en clima con algunas imágenes de películas que han tratado el tema recientemente? Bien. Vamos a esas imágenes y empezamos entonces el tema. Las imágenes de encuentro cercano de Cocoon, si bien míticas o si bien ligadas con la literatura, permiten ingresar directamente al tema. Y para ello, Agostinelli, ¿existen o no existen? Arranquemos por ahí. Bueno, la pregunta obvia es a veces la más difícil de explicar, porque si uno se pregunta si el ovni existe, bueno, el objeto volador no identificado, aquello que uno no puede identificar y que acaba de ver, efectivamente es muy común si tenemos que atenernos a la sigla. El problema está en que, bueno, popularmente se asocia la palabra ovni a la nave extraterrestre, al vehículo, un concepto así, digamos que el contenido folclórico de la expresión ovni ha cambiado. Al marciano, ¿no? Digamos. Claro, apunta directamente al marciano. Y de eso no hay todavía evidencias de que, digamos, que exista una relación entre la hipótesis de vida extraterrestre y lo que la gente dice ahora en el cielo, ¿no? Capana, ¿existen o no estas evidencias? Bueno, desde 1947 que hay evidencias de que hay personas que ven ciertos fenómenos. Ahora, extrañamente, esto recuerda muchas experiencias parecidas que estaban en la literatura, y 30 o 40 años antes de que aparecieran los primeros ovnis. Acá no se trata de pronunciarse acerca de la existencia física, sí o no, de los ovnis. Puede ser que exista algún fenómeno físico detrás de ello, eso no se niega, ¿no? Lo que es sorprendente es la forma como se manifiestan, porque la gente que tiene contactos extraterrestres reproduce casi en términos idénticos las experiencias que antes tenían con seres sobrenaturales, posesiones satánicas, encuentros con ángeles, visiones paranormales. Es muy extraño que se reproduzca el mismo esquema, ¿no? Es decir, que existiría un traslado de lo que era una imaginación, digamos, ligada con temas míticos, ahora idealizada en los ovnis. Claro, el tema es que hay una transferencia, digamos, de contenidos que pertenecen al folclore y al inconsciente colectivo, entre comillas,
sin abrir juicios sobre si existe o no, a un contexto tecnológico. Por eso la gente ahora no habla de medium, sino habla de contactos, habla de receptores, de antenas, personas que reciben mensajes son antenas, se habla de que alguien funciona como un canal que recibe información. Esto es una terminología técnica que parece tomada de la televisión o de la electrónica. Agustinelli, esto es lo que ha influido hasta en la creación de sectas como las que en los últimos días han ganado las tapas de los medios de comunicación. Sí, sí, es, digamos, la última fase de un mito que va increyendo, ¿no? Y al mismo tiempo la punta de un iceberg bastante importante, porque no olvidemos también que el tema OVNI en este momento está en un momento de auge, en un contexto bastante bien determinado digamos, de incremento del pensamiento mágico. Hay toda una tendencia que se inscribe en esto que se ha dado a llamar en Nueva Era, que es un movimiento sin nombre, con muchas cabezas y con una abundante literatura que abarca literatura y producciones de otro tipo, que abarca desde la parapsicología, el tarot, la evidencia, ovnis, en fin, es todo un gran compacto de temas que tienen como común denominador la necesidad de la gente de crear en algo de recambio, digamos, o sea, como si fuera una tendencia que tiende, digamos, a buscar nuevos motivos de reemplazo, de recambio de las religiones tradicionales, ¿no? ¿Tiene su aspecto comercial también? También, desde luego. Desde luego el tema OVNI, por ejemplo, es un tema que vende muchísimo. Cualquier editorial de las que ahora están publicando revistas de divulgación científica saben que con el plato volador en la tapa venden, tienen, digamos, una cantidad de ejemplares vendidos seguro, ¿no? Ahora, no existe, más allá de estas deformaciones del tema, ¿no existe una parte seria en lo que hace a la existencia de seres extraterrestres, por ejemplo? Yo creo que ese es otro tema, que no tendríamos que relacionarlo estrictamente con el tema OVNI, porque en el caso que mencionaba Alejandro de las llamadas sectas o cultos, en realidad es incorrecto llamar secta cualquier movimiento pseudo religioso en este caso. Pero en el caso de estas hay una cosa muy extraña que, aparte de todo el lenguaje tecnológico, ¿no?, de naves espaciales, comunicación, etcétera, el contenido es muy antiguo. Por ejemplo, la secta Valentina de Andrade, sus dogmas, digamos así, son los de la gnosis pesimista, que es del siglo II después de Cristo. Por ejemplo, el tema de que los niños son malvados, de que la humanidad tiene que dejar de reproducirse, es una visión pesimista que es viejísima. Y esta mujer, no sé si tendrá lecturas esotéricas o lo descubrió por sus propios medios, pero es una hibridación entre esa tradición con el mito OVNI. Y pone en circulación una especie de credo, ¿no?, que ya hemos visto los resultados que han tenido. Pero creo que no hay que confundir exactamente este tema con el tema religión en general, porque estas no son religiones, ni tampoco son sectas. En muchos casos son grupos comerciales, en muchos casos son elementos psicopatológicos. Hay gente que está muy enferma, evidentemente, en estas cosas. Cualquier esquizofrénico escucha voces, ¿no? Y bueno, en este caso forma un grupo que lo sigue. Pero hay que deslindar muy bien todo esto, para no mezclar todo en una bolsa difusa, ¿no? Para separarlo, dejamos la parte de los credos, dejamos la parte de estas sectas o como sean el nombre de técnico a darle, y dentro de un minuto tocamos otro que tiene que pasar por von Däniken, Proyecto Libro Azul, que pasa por las grandes potencias, por los astronautas viendo ovnis. ¿Pasamos a ese tema? Perfecto. En un segundo más entonces. Revista Criterio. Vamos a la segunda parte de esta mesa sobre el objeto volador no identificado, y dejábamos entonces de lado una parte, dejábamos la parte ligada con las sectas y con esas creencias. Vamos a la otra. Por ejemplo, ¿puede ser que sea todo mito el tema OVNI cuando se habla de que Estados Unidos creó un proyecto denominado Libro Azul para el estudio precisamente de los ovnis y puso a su fuerza aérea a estudiarlos especialmente? ¿Puede ser que sea nada más que mito? Bueno, el tema concretamente es así. En 1947, cuando surge, digamos, la primera avalancha de
informaciones. Las primeras sobre grandes ovnis, desapariciones de cuadrillas y demás apariciones, cosas. En esa primera etapa no se sabía de qué se trataba. Entonces la Fuerza Aérea encargó efectivamente que se hiciera una investigación para determinar la naturaleza de esas denuncias. Con el correr de los años, hasta 1968, se fueron reemplazando distintas comisiones. Una de ellas fue el Libro Azul, la última fue una comisión que se llamaba Comisión Colorado, que estaba a cargo de un físico de apellido Condon, Edward Condon, que finalmente publicó un informe muy voluminoso con los resultados de esa investigación. Las conclusiones habían sido de que había prácticamente un 95% de los casos investigados perfectamente explicables. Ahora bien, hay un 5% que permanecía sin identificar. Nosotros, digamos, durante 10, 15 años tuvo, digamos, el mundillo de los ufólogos, de la gente que se dedica a la investigación del tema, se aferró de ese 5% y defendiendo que esa porción es la que demuestra la existencia de un fenómeno original, un fenómeno nuevo, más allá de su origen, ¿no? Con el correr de los años las investigaciones se profundizaron y se llegó, digamos, en distintos países se hicieron investigaciones similares a las que hizo Condon, quizá con menor apoyatura tecnológica, estratégica y de medios, y se llegó a la conclusión de que se puede inferir que el 5% restante de casos sin identificar es la anomalía que queda, el remanente que queda en cualquier investigación de cualquier conjunto de casos llamativos, ¿no? O sea que los resultados de ese 95% de casos explicados se pueden traspolar a ese 5%. En general ese 5% son casos no difícilmente explicables, sino donde falta información, los testigos no se encuentran, en fin. Agustín, y todas las fotos que existen, algunas de las filmaciones que existen, ¿son todas trucadas absolutamente? No. Es muy común que la gente filme algo convencido, claro, convencido de que se trata. No, tampoco. El tema es el siguiente, es decir, no se trata de negar al conjunto en bloque, sino de decir hasta ahora cuál es la evidencia. La evidencia es que la gran mayoría de los documentos que se presentan como prueba pueden ser explicados. Si no pueden ser explicados, no explicarnos no quiere decir nada. Quiere decir simplemente que, bueno, que hasta el momento no sabemos qué es lo que muestra esa imagen. Digamos, ninguno vino con un cartel diciendo soy ovni. Claro, y vengo de Ganímedes, por ejemplo. Digamos, hay unos cuantos que dicen eso. Lo que pasa es que, digamos, el testimonio fotográfico de una imagen difusa que no se puede identificar, no se sabe muy bien lo que es, en los pocos casos que no se sabe lo que es, tampoco es prueba concluyente de nada, porque no poder identificar una imagen no dice gran cosa sobre esa imagen, ¿no? Campana, gente como, von Däniken ha sido tildado desde estudioso emérito hasta chanta emérito. Fue condenado por estafa, creo, von Däniken, no por el tema específico, pero sí tiene antecedentes penales. Ahora, lo que llama la atención es que el gran éxito de von Däniken es la década del 70 aproximadamente. Y todo el tema, el contenido, incluso los ejemplos que da von Däniken, ya estaban en la década del 40 en una serie de artículos, cuentos y novelas que aparecieron en revistas de ciencia ficción norteamericanas, donde un señor que era mecánico de la Marina, que se comunicaba con los extraterrestres, con la gente que vivía en el mundo subterráneo, con los sobrevivientes de la Atlántida, y empezó escribiendo novelas y cuentos, luego terminó haciendo artículos y fundó un pequeño culto. Y luego los propios aficionados a ciencia ficción pidieron que se lo expulsara de los círculos. Este señor se apoyó en un editor, un tal Palmer, que fue el primero que editó una revista de ovnis y el primero que habló del Triángulo de las Bermudas. Estos le dieron todo el guión a von Däniken, a Berlitz y a todos los que vinieron después, que lo transformaron ese guión en un gran negocio. Así que como evidencia no es muy confiable. Y fue el puntapié del mito, digamos. Fue el puntapié del mito. ¿El mito tiene su puntapié en esa década del 70? No, estamos hablando de la década de fines del 40, principios del 50. Correcto. Ese fue digamos, el tiempo caliente del tema de los ovnis. Incluso en una primera etapa no se lo vinculó con los extraterrestres, se hablaba de otras hipótesis, ¿no? Al poco tiempo sí surgió la idea de los extraterrestres y prendió con más fuerza esa idea en el público, y así fue como el estereotipo del plato volador se fue cargando cada vez de más elementos del folclore que por ese momento capeaba, que era el de
la cultura espacial y de la tecnológica, ¿no? En muchos casos también se recurre a escrituras del pasado, en algunos casos se ha llegado hasta interpretaciones de la Biblia, Modaniken creo que lo ha hecho en alguno de sus libros, y en otros a hechos físicos como por ejemplo los colosos de la isla de Pascua o las pistas de Nazca. ¿Todo eso también tiene explicación? Cada cosa requiere una explicación distinta quizás, ¿no? No necesitamos una hipótesis universal que reemplace la hipótesis extraterrestre. Lo que es curioso es que, por ejemplo, los ufólogos hablan de apariciones de ovnis anteriores a 1947. Yo encontré un par de cuentos de ciencia ficción, después en los libros de Mejoz, que es un experto en el tema, he encontrado más ejemplos, de relatos de encuentros con extraterrestres que se dan en la fantasía, en forma de cuento, entre 1910 y 1930. Y los ufólogos hablan de apariciones, en fin, en el siglo XVI, y una muy grande oleada de platos voladores, de ovnis, en 1896. De eso se ha escrito mucho. Ahora, lo curioso es que los ovnis de 1896-97, que fue una verdadera psicosis en Estados Unidos en su momento, eran artefactos que, según testigos, funcionaban a vapor, que perdían paletas de hélices, que perdían timones, que tiraban mensajes escritos en inglés y firmados Smith y Johnson, por ejemplo, que robaban terneros a los granjeros. Es una cosa muy distinta al contexto. Algún delirante dirá que la tecnología extraterrestre evolucionó en estos años, que los primeros ovnis eran a vapor y ahora son atómicos, pero realmente poco convincente. Eso me indica que la gente tiende a ver lo que quiere ver, ¿no? Tiende a proyectar sus propias categorías mentales. Pero ¿qué pasa como por ejemplo con esas pistas de Nazca o como un calendario de Venus encontrado en México? Bueno, concretamente en el caso de las pistas de Nazca, hay hipótesis desde la arqueología que explican perfectamente las construcciones, cómo fueron hechos, qué sentido tenían. Fue una cultura preincaica que, que para dirigirse a sus dioses trazaba sobre, incluso sin necesidad de ningún tipo de instrumento con demasiado sofisticado, levantando simplemente las lajas de la tierra, dejaba a la vista esos trazados que eran símbolos que elevaba a sus dioses, ¿no? Claro, también se dijo de que lo hacían desde cierta altura, por la perspectiva que tiene eso, que necesitaban tener algún elemento, un avión, digamos, que les permitiera tomar perspectiva y trazar esas figuras tan grandes. Pero hay alguna experiencia que se ha hecho con globos inflados con aire caliente, globos de Totora, que se inflaban con aire caliente, que eso lo pueden haber hecho perfectamente. Se habló también de escala, ¿no? De proyección a escala, de un dibujo chiquito y trazado, no necesitan verlo desde arriba para dibujarlo. Incluso una antropóloga y matemática, Reich de apellido, hizo una investigación bastante profunda, incluso en la que actualmente está a cargo del cuidado de los trazados de Nazca. Dice que si un avión, un objeto cualquiera, trate de aterrizar en esa zona, la polvadera que se levantaría taparía completamente todo el trazado. Agostinelli y Capana, le agradecemos mucho que se hayan llegado hasta aquí y bueno, por ahora no los vimos. Vamos a ver si aparece o no. Quizás lo veamos. En un segundo más seguimos con criterio y le recomendamos algunos buenos libros. Sí, buenas noches amigos de Criterio. STRAT, consultoría especializada en